ver, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver la última estructura de control repetitiva, for, en este caso que está aquí, que conjuntamente con las estructuras do while, que vimos la clase pasada, aquí, y la estructura while, que también vimos la clase pasada aquí, terminaríamos de ver todas las estructuras de control con for. Bien, lo primero que vamos a decir con respecto a la estructura repetitiva for es que la vamos a utilizar, o mejor dicho, es recomendable utilizarla, cuando sabemos de antemano la cantidad de repeticiones. Y esto de cuando sabemos de antemano la cantidad de repeticiones tiene que ver con el enunciado. Por ejemplo, recuerdan que la semana pasada les habían quedado estos ejercicios de tarea, nosotros les dijimos hagan el 15 y el 16, y el 17 no lo hagan todavía hasta que veamos la estructura for, porque va a ser más simple que lo puedan resolver con la estructura for. ¿Por qué? Bueno, porque acá el enunciado dice del registro de partes meteorológicos de un mes de 30 días, y acá nos está diciendo la cantidad de repeticiones, vamos a tener que repetir las instrucciones 30 veces. ¿Sí? Lo mismo ocurría acá en el ejercicio 16, porque habla de ingresar 20 números. O sea, podemos repetirlo 20 veces, pero este es bastante sencillo hacer este programa. El ejercicio 16 es un poquito más complejo, por eso les decíamos que esperaran para que veamos la estructura repetitiva. Así que vuelvo aquí y continúo. Entonces, cuando nosotros sabemos la cantidad de repeticiones de antemano, es decir, en el enunciado, es conveniente usar la estructura for. Cuando no sabemos la cantidad de repeticiones de antemano, deberíamos utilizar while o do while. Vamos a ver acá el do while que vimos la semana pasada. Y fíjense que el ejercicio dice ingresar el stock de n cantidad de artículos. No sabemos la cantidad. Entonces, cuando no sabemos la cantidad, deberíamos usar do while o deberíamos usar while. Ahora, cuando al menos quiero que se ejecute una vez, voy a usar do while, y cuando sé que quizás nunca se ejecute, deberé usar while. Entonces, esos serían los tres momentos diferentes para decidir qué estructura repetitiva usar. ¿Conozco la cantidad de repeticiones de antemano? Uso for. No la conozco, la cantidad de repeticiones de antemano, pero al menos una vez se va a ejecutar, uso do while. No conozco la cantidad de repeticiones de antemano y quizás nunca se ejecute, uso while. Esa sería la manera de decidir y determinar de acuerdo al enunciado que tengamos para resolver un ejercicio qué estructura repetitiva utiliza. Eso por un lado. Por otro lado, ya sí meternos en la estructura for y ver que aquí entre paréntesis, a diferencia de while y do while, donde teníamos solamente la condición, en la estructura repetitiva for tenemos la inicialización de la variable aquí, un punto y coma separando la condición aquí, un punto y coma separando el contador aquí. Es decir, tenemos tres componentes. Que si nosotros, miremoslo nuevamente, acá tenemos la inicialización de la variable, la condición y el contador. Vayamos a while, donde el ejercicio de while sabíamos la cantidad. Miren, acá dice leer 5 números, es decir, ya sabemos la cantidad, con lo cual este ejercicio lo podíamos haber hecho con for tranquilamente. Y miren lo siguiente, la estructura for tiene como primer componente la inicialización del contador, miren, acá está. Como segundo componente, la condición, que está acá. Y como tercer componente, el contador, que está acá. Entonces, este ejercicio tranquilamente lo habíamos podido realizar con for, por ejemplo. Entonces, volvemos a for, aquí, y vemos que dentro de la estructura tenemos los tres elementos. Inicialización de variable, condición y contador. Que el contador, dicho sea de paso, puede ser un contador que incremente, un contador que decremente. En el 90%, por no decir en todos los ejercicios, va a ser un contador que incremente, ¿sí? Pero se puede decrementar también con el contador. Y si la condición resulta verdadera, se van a ejecutar las sentencias que están dentro de las llaves de la estructura. Bien, hasta acá. Conceptualmente, todo esto que estuvimos viendo
con respecto a for y las diferencias con while y do while. ¿Alguna duda antes de avanzar? ¿Alguna pregunta? Bien, entiendo que no Parece que entonces. no. Parece que no, gracias, profe. Bien, avanzamos entonces un poquito más. Vamos a ver un ejercicio para trabajar con for y lo vamos a analizar, vamos a ver el enunciado, vamos a comprender el enunciado de manera cabal, luego vamos a ver cómo está desarrollado, que aquí está el programa escrito, y por último lo vamos a probar, lo vamos a ejecutar, vamos a hacer una prueba de escritorio para entender cómo funciona definitivamente la estructura repetitiva for. Entonces, aquí el enunciado dice, ejercicio 14, que también lo tienen que hacer y lo tienen que entregar, dice, ingresar el apellido y el sueldo de 5 empleados, 5 empleados, ya sabemos la cantidad de repeticiones aquí. Luego dice, sacar el promedio de los sueldos, mostrar el resultado, es decir, ese promedio que se calculó, y a continuación mostrar los datos ingresados. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, van a haber 5 empleados, con lo cual tenemos que hacer algo que se repita 5 veces, y eso que se repita 5 veces va a ser el ingreso del apellido y el ingreso del sueldo de cada uno de esos 5 empleados. Una vez que se cargaron los apellidos y los sueldos de esos 5 empleados, hay que calcular el promedio, luego hay que mostrar ese promedio y por último, mostrar los datos que se cargaron previamente, es decir, mostrar el apellido y el sueldo, apellido, sueldo de los 5 empleados. Básicamente, eso es lo que dice el enunciado y lo que deberíamos hacer. Ahora, vamos a ver cómo está escrito el programa y después lo vamos a probar. Fíjense. Las 3 primeras líneas se declaran las bibliotecas stdio, stdlib, string.h. Luego, aquí en rojo, que aparece para nosotros por primera vez, se declara una constante. ¿Cómo declaro la constante? Bueno, la voy a declarar antes del main con la palabra define, numeral o hashtag, ¿sí? Como uno quiera decir, define, espacio, el nombre de la constante, espacio y el valor que va a tener esa constante. Las constantes por convención se escriben en mayúscula, por eso aquí cantidad está totalmente en mayúscula, y esto es así para diferenciarla en el código de las variables. Las variables se escriben en minúscula y las constantes se escriben en mayúscula. Esto no significa que una constante, si la declaro en minúscula, no va a funcionar. Va a funcionar. Pero si tengo varias líneas de código escritas, es muy probable que cuando me encuentre frente a el identificador, cantidad en este caso, si estuviese escrito en minúscula, no sabría si es una constante o es una variable. Entonces, para evitar eso y para a simple vista ver si estoy frente a una constante o frente a una variable, por convención, las constantes se declaran en mayúsculas, totalmente en mayúscula, como está aquí, y las variables se declaran en minúsculas. Seguido a esto, se declara la función principal main, y luego se declaran las 5 variables que vamos a utilizar en nuestro programa. La primera que vemos acá es del tipo float, es la variable sueldos, es un vector del tipo flotante de 5, cantidad de 5, con lo cual 5 elementos. Es decir, que en la variable sueldo voy a guardar los 5 sueldos. Luego se declara una variable del tipo char, una matriz, ¿sí? Por eso hay 2 pares de corchetes, o lo que es lo mismo, un vector de cadenas de caracteres, donde voy a tener 5 cadenas de caracteres de 14 letras válidas cada cadena, y acá se declara 15 porque recordemos que las cadenas trabajan con un carácter más al final, que es el finalizador de la cadena. Entonces, lo declaro por 15, entiendo que son hasta 14 letras válidas. Luego se declara un contador, cuyo nombre es C, luego, del tipo entero, luego se declara la variable promedio del tipo float, porque hay que calcular el promedio, como dice acá, y como el promedio es un promedio de sueldos, y el sueldo es float, el promedio también es del tipo float. También debería sumar, para poder calcular el promedio, sumar todos los sueldos que van ingresando, y como los sueldos son del tipo float, la variable suma, que aquí es un acumulador, también es del tipo float. Ahora,
recordemos lo que vimos clases anteriores, donde cuando trabajo con un contador o cuando trabajo con un acumulador, acá estoy frente a ambos, si tengo un contador acá y un acumulador acá, debo inicializar las variables en cero. Suma está inicializada en cero. Contador aquí no está inicializado en cero, ahora voy a mostrar por qué, pero yo cuando ahora lo ejecutemos, voy a hacer una modificación aquí y lo voy a inicializar en cero. Y les voy a recomendar a ustedes que siempre que trabajen con un contador y con un acumulador, los inicialicen en cero. Vamos a ver por qué no está inicializado en cero. Y vamos a ver lo que habíamos visto de la estructura for, que lo primero que hace la estructura for es la inicialización. Como lo inicializa acá, por eso no hay problema si acá no está inicializado. Pero acostumbrémonos siempre a inicializar los contadores cuando los declaramos. Porque quizás alguna vez lo declaramos así, sin inicializar, y no trabajamos con for, trabajamos con otras estructuras, y no lo vamos a inicializar nunca y va a fallar nuestro programa. Entonces, no cuesta nada inicializarlo aquí, yo lo voy a inicializar aquí. Vamos a ver entonces ahora cómo trabaja for. Prestemos atención aquí, a las tres componentes dentro de los paréntesis. La primera componente es la inicialización. La segunda componente, siempre separados por punto y coma, la segunda componente es la, la pregunta que se le hace al programa para saber si es verdadero o no, la condición. Separado por punto y coma, tenemos la tercera componente que es el contador, propiamente dicho. ¿Sí? C igual a C más 1. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando llega a esta línea, lo primero que se ejecuta es la primera componente, es decir, la inicialización, y seguidamente, segundo, se ejecuta la condición. Es decir, C vale 0, y acá pregunta, 0 es menor a 5, ¿verdadero? Se ejecuta todo lo que está acá. Y esto todavía no se ejecuta en la primera repetición. ¿Qué va a pedir? Va a pedir que se ingrese el apellido, se limpia el buffer del teclado porque estamos acá frente a una cadena de caracteres, es decir, una variable del tipo char, y acá usa gets. Esto también es nuevo para nosotros, por eso está en rojo. Y voy a explicar qué significa usar gets. Cuando nosotros trabajamos con cadenas simples, es decir, una única palabra en una cadena, usamos scanf porcentaje S sin ningún problema, ¿no? S de sopa. Ahora, cuando utilizamos cadenas de caracteres compuestas, como puede ser apellido, porque alguien se puede llamar García Moreno, por ejemplo, ¿no? Eh, recordando en este mes, seguramente lo han visto por la televisión, en la radio, en algún medio gráfico, durante todo este mes de octubre próximo se van a hacer un montón de actividades por Charly García, porque cumple 70 años, bueno, el apellido de él real es García Moreno. Si nosotros quisiéramos ingresar García Moreno, y usamos scanf porcentaje S, ingresamos García y cuando encuentra el espacio en blanco entre García y Moreno, corta la cadena ahí y solamente va a guardar García y Moreno lo estaríamos perdiendo. Para evitar esto, esta pérdida de datos, en una cadena de caracteres del tipo cadena compuesta, donde va a estar formada por más de una palabra, en este caso por más de un apellido, se utiliza gets. Con gets vamos a conservar la cadena compuesta con los espacios en blanco incluidos en medio de las distintas palabras que van a conformar esa cadena. Entonces, como son apellidos, vamos a trabajar con get. Esa es la diferencia. No es que scanf funcione mal, depende del dato que nosotros tengamos que guardar. Si nosotros tuviésemos que guardar, por ejemplo, la patente de un vehículo, donde va a estar formado por letras y números, y no existe un espacio en blanco en medio de esa patente, bien podemos utilizar scanf porcentaje S sin ningún problema. Es decir, vamos a usar scanf porcentaje S o get dependiendo cuál es el dato que nosotros deberíamos guardar por teclado, ¿no? Ingresar por teclado. Si alguien quiere usar a partir de ahora, tanto para una cadena simple como para una cadena compuesta, gets lo puede hacer tranquilamente. Y si alguien quiere usar para una cadena simple scanf porcentaje S y para una cadena compuesta get, también lo puede hacer sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, bueno, aclarado por qué viene get acá, continuamos. Sí, alguien habló.
Entonces, cuando se agrega un nombre y un apellido, se utilizaría scanf, pero al haber un espacio se come el apellido, se Al pierde haber un el... espacio, se corta la cadena de ingreso en el espacio y se pierde lo que sigue detrás del espacio. Si vos quisieras, ya que estamos hablando de Charly García, ¿no? ¿Saben quién es Charly García, no? Sí, saben quién es, músico. Por ello lo nombro y saben, ¿no? Ustedes son jóvenes, por eso pregunto. ¿Saben quién es o no? Sí, 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 creo que lo desconocí. Ah, bueno, claro. El ícono del rock nacional, ¿está bien? Bueno. Sí, el nombre de Charly García completo es el siguiente, es Carlos Alberto García Moreno. Es decir, si yo guardase acá con 15 no nos alcanza, ¿no? Está declarado en 15, bueno, supongamos que está declarado, no sé, en 40. Y yo acá ingreso con scanf porcentaje S. Carlos García, Carlos Alberto García Moreno, lo único que voy a guardar en la variable apellido va a ser Carlos. Alberto García Moreno lo perdí. Es decir, en el primer espacio en blanco que ocurre, se pierde todo lo demás. Es como que scanf porcentaje S, cuando hay un espacio en blanco en la cadena que se está ingresando por teclado, corta la cadena en la ocurrencia del primer espacio en blanco que aparece. Entonces, como voy a trabajar con apellido en este caso, y más de uno va a tener un apellido compuesto, puedo encontrarme con, no sé, Pérez González, no sé, López Paz, De la Vega, aquí que en el ejemplo justamente tenemos De la Vega, por ejemplo, donde tengo espacios en blanco, donde está compuesta esa cadena, voy a tener la necesidad de usar gets para no perder la cadena completa. Entonces, cadena compuesta, que estaría formada por más de una palabra, usó gets. Cadena simple, que estaría formada por una única palabra, usó scanf. Y si quiero usar gets para una cadena simple también, como lo utilizo para cadena compuesta, también pueden usar gets para ambas. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ya entendí. Bien. Entonces, pide el nombre. Supongamos que ingresamos, bueno, García, por decir algo. Pide el sueldo. Ingresamos 30.000 también, por decir algo. ¿Y acá qué hace? Acá va a sumar. Bueno, ¿cuánto vale suma? Fíjense, suma vale 0, está inicializada. Entonces acá va a ser 0 más 30.000, ahora suma vale 30.000. Llega a la llave de finalización de la estructura for. Como es repetitiva, vuelve. Y acá préstenme atención, por favor. Esta primera componente no se va a ejecutar nunca más, se ejecuta solo la primera vez. Ahora, ¿qué se ejecuta? Primero se ejecuta el contador. Ahora C vale 1. 0 más 1 es 1. Y luego se ejecuta la condición. 1 es menor a 5, verdadero. Se ejecuta nuevamente todo esto. Cargamos, por dar otro ejemplo, eh, otro apellido, no sé, Reyes, por decir algo. Y cargamos el sueldo. 35.000 pesos, por decir algo. Suma, que valía 30.000, más este sueldo, porcentaje, entre corchetes C, que es el índice, más este nuevo sueldo, que acabamos de cargar acá, que dijimos 35.000, va a ser 65.000. Es decir, que suma ahora vale 65.000. Llega al final, vuelve, se incrementa, recordemos, esto no se ejecuta más, solamente la primera vez, se incrementa, 1 más 1 es 2, 2 es menor a 5 verdadero, se vuelve a ejecutar. ¿Cuántas veces se ejecuta esto? Bueno, hasta que C vale 5. En algún momento va a volver, 4 más 1, 5, C vale 5. 5 es menor a 5, falso. ¿Qué se va a ejecutar? Lo que está debajo de la llave en adelante. ¿Se entiende cómo funciona la estructura, For? ¿Alguna Sí, profe. pregunta? Bien. Ahora me detengo nuevamente dentro del for un instante para ver lo de los corchetes. Esto ustedes ya lo saben, pero vamos a traerlo nuevamente por si hay algo que no quedó del todo claro, que ya lo hemos visto. Acá trabajo con un array de 5 elementos, ¿no? De elementos cantidad entre corchetes cuando se declara. Acá. Tanto sueldo como apellido. Aquí y aquí. El índice, recordemos que el array, el primer elemento de un índice, o el índice de un array arranca en el número 0, siempre. Entonces, C, cuando se inicializa en 0. Con lo cual, la primera vez
voy a guardar el apellido en el índice 0. Y voy a guardar el sueldo en el índice 0. Y voy a sumar la primera vez 0, que vale suma, más sueldo, índice 0. La segunda vez se incrementa, 0 más 1 es 1, C vale 1, 1 menor a 5 verdadero, ya lo vimos, esto ya lo hemos visto. Y voy a guardar el apellido en el índice 1 y el sueldo en el índice 1. Es decir, que voy a tener un sueldo en el índice 0 y un sueldo diferente en el índice 1, y voy a tener un apellido en el índice 0 y un apellido diferente en el índice 1, porque estoy trabajando con arrays. ¿Está bien? ¿Esto queda claro? Ahora lo vamos a ver cuando hagamos la prueba de escritorio y lo ejecutemos, pero tiene que ir quedando claro. Una vez que 5 no es menor a 5, que esto es falso, se empieza a ejecutar a partir de acá. ¿Y qué se ejecuta? Bueno, se saca el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? La suma dividida la cantidad. Es decir, suma dividido 5. Luego se imprime el promedio por pantalla, limpiamos pantalla y se imprime un título que dice listado general antes de un nuevo for aquí. Y lo que va a hacer este for es mostrar los apellidos y los sueldos que fueron cargados previamente en este for. Este for carga y este for muestra. ¿Y cómo funciona el for? Bueno, fíjense de la misma manera. Va a ir mostrando los apellidos. Primero el índice 0, el sueldo 0, el apellido índice 1, el sueldo índice 1, el apellido índice 2, el sueldo índice 2, apellido índice 4, índice 3, perdón, sueldo índice 3, apellido índice 4, sueldo índice 4, 4 más 1, 5, 5 es menor a 5, falso. Frena la ejecución de la pantalla con el System Pause. ¿Se entiende lo que hace? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No veo consultas. Bueno, Profe, todas las diapositivas que estuvo pasando, o sea, el programa que se ve en la imagen, es todo lo mismo, por así decirlo, ¿no? O sea, está todo atrás del otro. claro, ese mismo programa. Ah, claro, ahí está. Estamos viendo Gracias. un único enunciado y una única resolución. Sí, ¿Está porque como bien? está separado en partes me marea un Sí, poco. porque no Por entra eso. en una sola placa. Igual ahora lo vamos a ver cuando lo ejecutemos, lo vamos a ver juntos. Ah, buenísimo. Sí, porque lo estaba copiando también en el DevCpp. Claro, ahora lo vamos a ver en el DEP también. Tranquilo, Ah, tranquilo que no buenísimo. lo vemos ahí. Bueno, Gracias. una última, no, por nada, una última aclaración. Acá tenemos cantidad. Y acá cuando declaramos sueldo, declaramos de cantidad, es decir, 5 elementos, apellido de 5, que cantidad es 5. Cuando hacemos el for usamos cantidad también. Cuando calculamos el promedio dividimos sobre 5 porque cantidad vale 5. Y cuando hacemos este otro for para mostrar los datos también usamos cantidad. ¿Alguien me puede decir, y si yo no declaro cantidad y acá pongo 5, acá pongo 5, acá pongo 5, aquí también pongo 5 y acá pongo 5, ¿qué no funciona igual? Sí, va a funcionar igual. No hay problema, funciona de la misma manera. Pero hay una ventaja cuando usamos constantes. Sobre todo cuando usamos for, por ejemplo, y cuando usamos vectores o arrays. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que quizás yo en algún momento tengo que cambiar. En vez de que sea 5, sea 15. O más aún, hasta le vamos a cambiar el 5, porque 15 sigue manteniendo un 5. En vez de 5, que sea 17, por decir algo. Y entonces, ¿qué hago? Acá pongo 17, ¿no? No está definido la constante, ¿está bien? Hagamos de cuenta que no está definida la constante. Y dice 5 en todos los lugares donde dice cantidad. Entonces vengo acá y pongo 17 en lugar de 5. Acá no me doy cuenta y lo dejo en 5. Acá pongo 17, acá pongo 17 y acá pongo 17. Bueno, el programa va a andar mal. ¿Por qué? Y porque yo voy a trabajar con 17 sueldos, pero voy a trabajar con 5 apellidos. Voy a pedir que se ingresen 17 apellidos y sueldos, y yo voy a estar trabajando con 5 sueldos, porque me olvidé de cambiar ese 5 por 17 en, eh, en sueldos. Perdón, en apellidos. ¿Está bien? Entonces, si yo trabajo con una constante, y en vez de 5 son 17, lo que tengo que hacer acá, lo único que debería hacer es cambiar este 5 por un 17. Y esto que está acá queda igual. Esto que está acá queda igual. Esto aquí también queda igual. Y esto aquí también queda igual. No tengo que tocar más nada que una única línea, que es esta línea que está acá. Esa es la gran ventaja de trabajar con constantes cuando trabajamos con estructuras repetitivas y cuando trabajamos con vectores o arrays. ¿Queda claro esto, chicos?
¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Dejo de compartir y vamos a probarlo en el DepCpp, en el IDE. Entonces, ahora les voy a compartir el IDE. Ustedes me dirán cuando se ve el IDE. Sí, David se ve. Perfecto. Bueno, archivo, nuevo, archivo fuente, archivo nuevamente, guardar como, voy a cambiar acá en vez de cpp, voy a decir asterisco.c y vamos a hacer el ejercicio 14 y acá le voy a cambiar la comisión a 97. Este va a ser el nombre del archivo. Recuerden la nomenclatura de nombres de archivos, ¿sí? Por favor, porque es la manera en que lo tienen que entregar. Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a ir a copiar directamente lo que está en el PDF, que ustedes también tienen, ¿sí? Lo copio, así no lo tengo que escribir, y lo pego acá. Díganme si se ve bien o se ve chiquito. Profe, chicos. No, se ve bien, ¿eh? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a proceder entonces primero acá vamos a comentar el enunciado, y vamos a agregar lo que falta aquí, que es el autor. Acá va mi apellido y nombre, y en el caso de ustedes irá el de ustedes. Y otra cosa que tenemos que colocar acá también es la comisión, que esto también tiene que ver con la entrega de los trabajos prácticos. Esto también es obligatorio, ¿sí? Comisión 97. Bien. Vamos a separar los include del define, es decir, las bibliotecas de la declaración de la constante. Vamos a tabular acá, para que esto quede prolijo. Acá ya voy a hacer la corrección que les dije, voy a inicializar en cero el contador. Tengan esa costumbre, así se aseguran de que todo va a funcionar bien. Y empezamos a tabular lo que está dentro del for. For dentro del main, y todo lo que está dentro del for va a ir adentro del for. Seguimos tabulando aquí. Profe, yo cuando hago el programa en el DevC, los paréntesis me aparecen en color negro y no en rojo. ¿Eso tiene algo que ver o es indistinto? No sé, después si querés, nos compartís tu pantalla y lo vemos. No Dale. deberías tener problema. Si compila y ejecuta, no hay problema. Si no compila o no ejecuta, ahí sí habría un problema. Habría que resolver eso. Pero si no tenés problema para la ejecución, ahora si querés cuando Dale, terminamos, compartís tu pantalla y lo vemos. dale, gracias. Sí, porque estaba haciendo un par de ejercicios. Igual yo no entiendo mucho y no me dejaba compilarlos en algunos. Bueno, ahora lo vemos eso. No, Sí, a mí me parece que si lo dale. ves en negro, capaz que no te deje, no te compile. Pero ahora lo Dale, miramos. gracias. Bien. No, por favor. Acá tenemos, como yo copié del PDF, tengo estos caracteres que en vez de ser comillas es cualquier cosa. Sí, acá, que es otra cosa. Sí, es una comillas gramaticales, no sé cómo se llaman estas comillas. Y acá tenemos comillas que tampoco son las comillas del editor, estas que están acá, así que vamos a tener que proceder a cambiar todas las comillas, porque ustedes ya saben que esto no anda con estas comillas, ya hace 3 clases que lo venimos trabajando. Si compilamos acá, vamos a ver todos los errores aquí abajo. Miren, aquí están todos los errores que tienen que ver con eso. Así que vamos a cambiar las comillas. Y vamos a ir colocando dentro de las comillas del editor lo que iría. Sacamos esa. Y aquí también hacemos lo mismo. Ya que estamos acá, como son apellidos, yo voy a cambiar nombre por apellido para que el enunciado quede tal cual como debería ser, con respecto al código que estamos escribiendo, apellido. Acá también colocamos la comilla que corresponda. Continuamos aquí.
Acá cuando limpiamos pantalla también. Listado. Y aquí tenemos la misma corrección. Y en estas últimas dos líneas también. Alguien escribió en el chat, ahora voy a mirar qué es, que apareció, grabo acá. No, no, es un presente. Ah, listo, gracias, profe. Sí. Bien. Bueno, tenemos todo esto corregido. Ahora lo vamos a compilar y a ejecutar, pero antes vamos a hacer la prueba. Bueno, primero grabamos, vamos a compilar, a ver. Ahí está. No hay errores, no hay advertencias, y vamos a poner la prueba de escritorio. Así lo vamos a ejecutar. Y vamos viendo paso a paso, ¿sí? Repetición a repetición, qué es lo que ocurre. Bueno, lo primero que quiero aclarar antes de ejecutarlo es lo que tiene que ver con cómo funciona for nuevamente, ¿sí? Entonces, acá está la estructura for. Miren. Vamos a pintarla, ahí. ¿Qué ocurre la primera vez que se ejecuta? Primera vez, este rengloncito que está acá. Primera vez. La primera vez se ejecuta la inicialización y se ejecuta luego la condición. Es decir, se va a ejecutar primera y segunda componente en ese orden. ¿Qué ocurre a partir de la segunda vez que se ejecuta for? Y segunda vez en adelante, ¿sí? La segunda vez se va a ejecutar primero el contador, es decir, la tercera componente, y luego la condición, es decir, la segunda componente. Esto yo les voy a pedir, por favor, tomen nota, saquen foto, hagan captura de pantalla, hagan lo que quieran, pero por favor aprendan bien esto que dice primera vez y luego dice segunda vez en adelante, porque for tiene tres componentes y siempre, cada vez que se ejecuta for, se van a ejecutar solamente dos componentes. La primera vez, componente 1 y componente 2, y a partir de la segunda vez en adelante, componente 3 y componente 2. Así que reitero, copien esto, por favor, saquen una foto, capturen la pantalla, hagan lo que ustedes quieran. Pero, por favor, no olviden cómo funciona for en este caso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, estos son los datos que vamos a guardar nosotros, ¿sí? Vamos a guardar acá, como está García y Reyes, ¿no? El sargento García y el cabo Reyes parecería. Vamos a cambiar Paz López por De la Vega, ya que estamos con esos apellidos. Y ya que hablábamos de Charlie, vamos a poner acá otro apellido, García Moreno, otro apellido compuesto. Estos serían los datos con los que nosotros vamos a trabajar ahora. Así vamos viendo paso a paso qué es lo que hace. Bien, y acá tenemos, voy a grabar acá, y acá tenemos cómo se va ejecutando en cada repetición. Vamos a borrar todo esto y lo vamos a ir viendo juntos. Acá tenemos nuestra prueba de escritorio, para ir viendo qué es lo que está ocurriendo en cada ejecución. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Compilamos, no dio errores ni advertencias, ejecutamos. Mientras tanto, comparto ventana de ejecución y ustedes me van a decir cuándo se ve la ventana de ejecución. ¿Ya se ve?
Sí, David se ve. Perfecto. Bueno, fíjense que dice apellido y está esperando que se cargue el apellido. Vamos a ver a dónde estamos. Estamos acá. ¿Sí? For se ejecutó, C igual a 0, 0 es menor a 5, verdadero. Nos mostró un mensaje que dice apellido tabulado, por eso el cursor está lejos del dos puntos del apellido, ¿sí? La tabulación. Se limpió el buffer del teclado porque es una variable del tipo char, la que vamos a ingresar, es una cadena de caracteres. Y está aquí. Se acabó de ejecutar gets y está esperando que nosotros carguemos el apellido. Dijimos que vamos a cargar García. Bueno, venimos acá. Y cargamos García. Bien. Y ahora nos pide el sueldo. ¿Qué ocurrió? Se cargó en el índice 0, se cargó el apellido García, se pide el sueldo y está parado acá, en el scanf porcentaje F, para que se cargue el sueldo en el índice 0. Y para García acá tenemos 30.000, así que aquí vamos a decir 30.000. Damos Enter. Nuevamente pide el apellido, vamos a ver qué ocurrió. Suma, que vale 0, declarada en 0, más sueldo del índice 0, que es 30.000, es 30.000. 30.000 se guarda en suma. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Eso fue lo que ocurrió recién en la primera repetición. Vamos a completar acá. Entonces, en la primera repetición, C vale 0, suma vale 30.000, apellido es García, sueldo 30.000. Promedio, no tenemos datos en promedio. Porque el promedio, grabamos aquí, el promedio se va a calcular aquí, miren, una vez que se sale del ciclo repetitivo. Bien, llegó al fin del ciclo, la llave. Como es una estructura repetitiva, vuelve. Y recordemos, la inicialización no se ejecuta más. Recordemos esto que está acá. A partir de la segunda vez, se va a ejecutar el contador y luego la condición. Entonces, volvió aquí, se ejecuta el contador, 0 más 1 es 1, C vale 1, 1 es menor a 5, verdadero, se volvió a ejecutar todo esto. ¿Dónde estamos parados ahora? Mostró el cartel de apellidos, se limpió el buffer de teclado y está el gets aquí esperando que nosotros ingresemos el dato. Aquí estamos ahora, en la ejecución, aquí en la parte del programa. Bien, ¿qué dato ingresamos ahora? Bueno, de la Vega se va a ingresar en el índice 1, fíjense acá tenemos el índice, y el índice, fíjense que tiene que ver con lo que vale C. La variable C acá dijimos, cuando volvió, 0 más 1 es 1, C vale 1. Y se va a cargar en apellido índice 1. Así que lo que vamos a cargar ahora es este apellido, de la Vega, y 25.000 pesos. Venimos acá y decimos, de la Vega, sueldo, 25.000. Damos Enter. Nuevamente nos vuelve a pedir el apellido. Vamos a completar acá en la prueba de escritor. Aquí, la suma va a ser 30.000 más 25.000. ¿Está bien? Es decir que son 55.000. Dijimos que el apellido que cargamos fue de la Vega. Y lo que cargamos de salario de la Vega son 25.000. Promedio, seguimos sin dato todavía. Entonces, cargamos de la Vega en el índice 1, porque C vale 1. Cargamos sueldo 25.000 en sueldo índice 1. Y 30.000 que valía suma, más 25.000, 55.000. Ahora suma vale 55.000. Llega acá. Vuelve porque es repetitivo. Se ejecuta el contador nuevamente. 1 más 1 es 2, C vale 2. 2 es menor a 5, verdadero. Se vuelve a ejecutar nuevamente. ¿Dónde está parado ahora nuestro programa? Aquí, en el get, para ingresar el apellido. El tercer apellido en el índice 2. Recordemos que los arrays o vectores trabajan siempre como primer índice el número 0.
Así que para nuestro tercer elemento va a ser índice 2. ¿Sí? ¿Qué cargamos ahora? Reyes, 35.000. Entonces acá vamos a decir apellido, Reyes, sueldo, 35.000. Nuevamente nos pide el apellido. Bueno, vamos a ver qué ocurrió. Estábamos acá parados. Cargamos en el índice 2 nuestro tercer apellido, que es Reyes. Muestra el mensaje por pantalla pidiendo que se cargue el sueldo. Ingresamos nuestro tercer sueldo en el índice 2 del array sueldo, 35.000, y luego suma 55.000 que valía suma más sueldo índice 2 que son 35.000. Esto nos da 90.000. Ahora suma vale 90.000. Entonces venimos acá y esto quedó en esta tercera ejecución de la siguiente manera. C vale 2, la suma es 90.000, el apellido que cargamos es Reyes, y el salario de Reyes es 35.000. Promedio sigue todavía sin dato. ¿Por qué? Reiteramos, ¿no? Promedio se va a ejecutar aquí cuando se finalice la estructura repetitiva. Llegó aquí. Como es repetitivo for, vuelve. Lo que ejecuta es nuevamente el contador. 2 más 1 es 3. 3 es menor a 5, verdadero. Se vuelve a ejecutar todo. ¿Dónde va a estar parado? Aquí. En get, esperando que se cargue el apellido. Ahí está. ¿Qué cargamos después de Reyes? Pérez, 10.000. Bueno, apellido Pérez, sueldo 10.000. Nuevamente está parado un apellido. Bueno, vamos a ver qué ocurrió acá. Aquí en el índice 3 cargamos nuestro cuarto apellido. Apellido y entre corchetes sería 3, porque es el índice, C vale 3. Pérez. Y en sueldos, índice 3, 10.000. 90.000, que es el valor que tiene suma, más 10.000 que acabamos de cargar, sueldo índice 3, son 100.000. Lo guarda, lo asigna a la variable suma. Entonces aquí estamos de la siguiente manera. Y C vale 3, suma vale 100.000. Dijimos que el apellido que se cargó es Pérez. Y el salario de Pérez es 10.000. Promedio sin dar. Estamos parados aquí, en la carga del apellido. García Moreno, 50.000. Así que vamos a decir García Moreno y vamos a decir 50.000. Y no voy a dar Enter todavía, porque ahora vamos a ver qué es todo lo que ocurre cuando demos Enter. ¿Sí? No vamos a dar Enter. Entonces, aquí en apellido índice 4, cargamos García Moreno. En sueldo índice 4, cargamos 50.000. 100.000 que vale suma más 50.000 de sueldo índice 4 es 150.000. Ahora suma vale 150.000. Venimos acá y decimos que C vale 4. La suma va a ser 150.000. El apellido es García Moreno. Y el sueldo, dijimos que era 50.000 que cargamos. Y promedio, todavía no tenemos datos. Entonces, llega acá. ¿Sí? Cargamos García, cargamos 50.000, 100.000 más 50.000, 150.000, llega acá, vuelve al comienzo de la estructura repetitiva. 4 más 1 es 5, ahora C vale 5, y acá pregunta, ¿5 es menor a 5? Falso. Con lo cual esto que está acá no se ejecuta, y se va a ejecutar a partir de lo que continúa debajo de la estructura for. Es decir, se va a calcular el promedio. Se calcula el promedio,
se imprime el promedio en pantalla, se limpia la pantalla, y luego se imprime en pantalla un título que dice listado general, se hace otro for, donde se recorre las 5 veces desde 0 hasta 4, y se va a mostrar lo que se cargó aquí. Apellido 0, sueldo 0, apellido 1, sueldo 1, apellido 2, sueldo 2, apellido 3, sueldo 3, apellido 4, sueldo 4, de 0 a 4, 5, se va a mostrar los 5 datos que se cargaron. Y luego se va a hacer una pausa en la ejecución del programa. Ahora, acá deberíamos haber hecho una modificación y no la hice, que es limpiar pantalla antes de mostrar el promedio, porque cuando demos Enter ahora aquí, lo va a hacer tan rápido, va a calcular el promedio, lo va a mostrar y va a limpiar pantalla que no vamos a poder ver el promedio en pantalla. Y luego vamos a ver el listado sí lo vamos a ver. Así que ahora lo vamos a volver a ejecutar y lo vamos a modificar eso. Pero ahora voy a dar Enter y vamos a ver el listado nada más, porque a simple vista lo va a hacer tan rápido que no vamos a poder visualizar el promedio. ¿Sí? Damos Enter. Acá está el listado general, miren. García 30.000, De la Vega 25.000, Reyes 35.000, Pérez 10.000 y García Moreno 50.000. Prestemos atención que De la Vega lo tenemos guardado de manera completa. Y a García Moreno también. ¿Está bien? Vamos a modificar eso que les decía recién. Vamos a limpiar la pantalla aquí. Luego de que haya calculado el promedio, así podemos visualizar el promedio y también podemos visualizar el listado general. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar. Y vamos a compartir nuevamente la pantalla de ejecución. Y ahora lo vamos a cargar rápidamente. No vamos a hacer paso a paso como recién, porque recién hicimos el paso a paso. ¿Se entendió el paso a paso? ¿Alguna duda, chicos? ¿Entendió, profe? Sí, se entendió. Bien. Bueno, Sí, ¿se no ve hay la pantalla? preguntas en el chat. Sí, se ve. ¿No hay preguntas, profe, o sí? No hay preguntas. Ah, bien. Bueno, entonces decimos, García, 30.000. De la Vega, 25.000. Reyes, 35.000. Pérez, 10.000. Y García Moreno, dijimos 50.000. ¿Saben por qué Pérez gana tan poco? No, Miren que hay diferencias, ¿eh? Para mí que es el ratón Pérez, ¿vieron que se lleva la plata de los nenes cuando los dientes y eso? Debe ir a comisión, entonces tiene el salario bajo. Chiste malo, malísimo si los hay. Bien. No me hagan Pero caso. el ratón, Seguimos con esto, mejor. No me hagan pero el caso. ratón Pérez deja plata, ¿no? ¿Qué sé yo? Es verdad, encima lo conté mal, es verdad. Deja plata. Encima lo conté mal, encima lo conté Ay, qué mal. hijo de puta. Bien. Bueno, ahora, ¿qué va a ocurrir ahora, chicos? Cuando demos Enter, va a limpiar pantalla, va a mostrar ¿cómo es? El promedio, y luego va a hacer la lista. Ahora, el promedio es 150.000 dividido 5. ¿Cuánto da eso? Bueno, da 30.000, tampoco era tan difícil la cuenta. Si yo para ver que haya hecho bien el cálculo. Pero bueno, damos Enter, se va a limpiar la pantalla, y al comienzo arriba, aquí, al comienzo de la pantalla, se va a mostrar el promedio y se va a mostrar el listado. Damos Enter, ahí está. Fíjense. Promedio 30.000, listado general, García 30.000, De la Vega 25.000, Reyes 35.000, Pérez 10.000, García Moreno 50.000. Ahora, acá tenemos 6 decimales en promedio. Eso lo vamos a corregir como está corregido los salarios, ¿sí? Así que eso lo vamos a corregir. Y además vamos a cambiar scanf por
get para ver qué ocurre con los apellidos compuestos, ¿sí? Tanto con De la Vega como con García Moreno. Así que vamos a corregir aquí el promedio. Fíjense, acá nos faltó decirle la cantidad de decimales que nosotros queremos, por eso puso por defecto los 6, porque pusimos F nada más. ¿Se acuerdan cómo era, no? Punto 2, ¿sí? Antes de la F, entre el porcentaje. Acá le decimos la cantidad de decimales. Ahí va a tener 2 decimales. Y otra cosa que vamos a hacer acá es, voy a comentar get, y vamos a usar scanf, porcentaje S, para ver cómo se comporta. Entonces, en vez de usar get, vamos a usar scanf porcentajes. Grabamos acá, compilamos, compiló bien, ejecutamos y comparto con ustedes pantalla nuevamente de la consola de ejecución. Ustedes me dirán cuándo se ejecuta. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir, acá tenemos los datos a cargar. Vamos a cargar primero García, dijimos 30.000. Vamos a cargar De la Vega, y vamos a ver qué ocurre ahora con De la Vega, fíjense. Miren lo que pasó. Primero, no nos permitió cargar el sueldo. ¿Sí? O sea, hay algo que se rompió ahí en el medio de la ejecución. Y ya nos pide el nuevo apellido. Pero más allá de que, que está mal, porque no nos permitió cargar el sueldo, pero más allá de eso, después vamos a ver cuando listamos qué pasó con De la Vega, qué vamos a ver. No vamos a ver De la Vega completo, ahora lo vamos a visualizar. Me pide el otro apellido. El otro apellido es Reyes. Reyes 35.000. El apellido ahora es Pérez, 10.000. Y García Moreno. Y miren lo que va a pasar con García Moreno. Damos Enter. No me permitió cargar el salario de García Moreno, sino que pasó de largo. Y otra cosa horrible y terrible que nos pasa es que perdemos. No solamente perdimos la información, miren, acá me muestra 0, no me permitió cargar el valor. Y De la Vega, fíjense que me muestra D nada más. Lo que venía después del primer espacio en blanco lo perdimos. Y con García pasó exactamente lo mismo. Me muestra cualquier cosa acá en salario. No me permitió cargarlo y me muestra cualquier cosa. Y además, lo que venía después del espacio en blanco también lo perdimos. No lo tenemos. Entonces, esto es para visualizar y ver que realmente es importante cuando tengo que trabajar con una cadena compuesta utilizar get, y cuando trabajo con una cadena simple no hay problema en trabajar con scanf porcentajes. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Voy a dejar get acá porque esto ya vimos que no funciona de manera correcta, así que grabamos acá y dejo de compartir y pregunto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que necesiten preguntar? Y lo que fuere, es el momento, nos queda un ratito todavía. Alguien me había dicho hoy, como yo estaba con la pantalla completa, no pude saber quién es, pero que tenía problema con los paréntesis. Sí, profe, era yo. Ahora se lo muestro. Pará que te pongo Lautaro, ¿no? Te pongo como coanfitrión. Lautaro. Ahí estás, Lautaro, como coanfitrión. Cuando quieras puedes compartir tu pantalla. A Martínez, Gonza, supongo que es Gonzalo. Te respondo, Gonzalo, porque estoy leyendo lo que escribiste en el chat. Lamentablemente no podemos repetir la mitad de la clase, primero porque no nos da el tiempo. Y segundo, no tenemos la clase grabada en el campus. No, la clase no está grabada. Con lo cual,
fíjate qué dudas tenés ahora puntuales y nos preguntás, ¿sí? Lo que no podemos hacer es repetir la clase porque no va a dar el tiempo. ¿Está bien? Así que, duda que tengas puntual, por favor, hacenos llegar. Si tenés micrófono es mejor. No, no lo veas luego. Si tenés dudas puntuales de lo que vimos, algo que no entendiste, lo preguntás ahora, no hay problema. ¿Tenés micrófono, Martínez? Ah, bueno, lo escribís en todo caso. Pero primero vamos a ver lo que le pasaba a Lautaro, que no estamos viendo tu pantalla, Lautaro, todavía. Sí, profe, estaba buscando el ejercicio. Ah, Disculpe. tranquilo, tranquilo. Ya lo encontré. Este era el ejercicio 1 del PDF. Yo lo que hice acá lo pasé al DevCpp. Este, si Ajá. no me equivoco, no me marcó ningún error, aunque tenga los paréntesis en negro. Ujú. Pero, Lo pongo. pero se ejecuta más allá de que no. Compilalo Primero primero. lo compilé. Y ahora ejecutalo. A ver, espera ahí. Hecho, te dijo. Bien. Cerralo. Y ahora Ejecutar. ejecutalo. Ah, y me sale este cartel también. Claro. No, está bien. Sí, era lo que me imaginaba. Instalaste mal la versión del DepCpp. Lo que te va a convenir, o en realidad no te va a convenir, lo que tenés que hacer, mejor ¿Mm? dicho, es desinstalarlo, instalar la versión que corresponda. Que vos tenés 32 bits o 64 bits en tu máquina. Yo tengo hasta 64 bits. Vos tenés 64 bits. Y vos, Sí. mirá, fíjate arriba, dice 4992. Arriba, ¿ves que dice dep C++? Sí. Instalaste la versión de 32 bits. Por eso no te Uh. funciona. ¿Qué tenés que Ah, hacer? por... Es muy Sí. simple lo que tenés que hacer. Tenés que desinstalar este programa. ¿Sabés cómo desinstalarlo? Sí, tengo que ir al... A ver si no me Al equivoco acá. panel. Bueno, vas al panel y lo desinstalás. Pero antes de desinstalarlo lo tenés que cerrar, porque si no vas a tener un conflicto. Cerrá el depcpp y lo desinstalás. Y te instalás en el campus. Profe, ¿lo tenés a mano vos para ponérselo en el chat? ¿La URL para descargarlo? Estaba muteada, ahí te busco. Ahí la profesora te va a dar la URL, entrás por navegador y te descargas la versión, creo que es la 5.11, si mal no recuerdo. Y te Sí, es instalás esa, la ¿sabes? que usted está usando, ¿no? Claro, es la que yo estoy usando, exactamente. ¿Dejo de compartir? Dale, 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 por favor. Y ahora la profe en el chat te pone la URL para que lo puedas descargar. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Tienes alguna duda puntual? Decinos. Y Ahí lo te mismo le paso. decimos al resto, ¿no? Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que necesiten? No, profe. Bueno, anda viendo, Martínez, qué dudas tenés, así la vamos viendo, ¿sí? Mientras tanto, vuelvo aquí a las diapositivas para ir cerrando todo lo que tiene que ver con la clase de hoy, y que es lo siguiente. Aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, David, se ve. Sí, profe. Sí, Perfecto. Bueno, nosotros la semana pasada le dijimos que hagan el ejercicio hasta el 15 y el 16, y que el 17 lo dejaran para luego de ver for. Bueno, ya vimos for. No le vamos a agregar más ejercicios de tarea hoy para la clase que viene, sino que lo que vamos a hacer hoy es, hacemos un corte y la idea sería decir, bueno, para el jueves próximo deberían tener hasta el ejercicio 17 completo. Entonces, para no seguir cargándolos de tantos ejercicios, porque entiendo que no tienen todos los ejercicios hechos, la idea es que hoy no le vamos a dar más ejercicios de tarea, pero la consigna o el compromiso de ustedes es tratar de tener hasta el 17 hecho para la semana que viene. ¿Sí? Que en realidad no tienen que hacer 17, porque hay muchos de estos 17 que tienen que copiar y pegarle, modifican las comillas, bueno, etcétera, y salen funcionando. Y hay otros pocos que sí los tienen que hacer. Eso por un lado. Recomendamos el 34 hacerlo con for, lógicamente, y recomendamos, si no hicieron el 20, como el 20 dice 20 números, saben la cantidad de antemano, también lo pueden hacer con for. Si alguien hizo el 20 con while o do while, está bien igual, no hay problema. Pero el 34 les recomendamos que lo hagan con for. ¿Está bien? Con la estructura for porque es un poquito más complejo que el 22
perdón, el 17 es un poquito más complejo que el 16, y como sabemos la cantidad de repeticiones de antemano, es conveniente hacerlo con la estructura repetitiva for. Eso por un lado. Por otro lado, para los que llegaron un poquito más tarde, en el campus el coordinador de la asignatura hoy actualizó estas diapositivas que están para ustedes en formato PDF, lo actualizó, con lo cual también les recomendamos que por favor descarguen la última actualización de estas diapositivas, porque a partir de la clase que viene, los números de ejercicio que van a continuar al 17 van a cambiar con respecto a si ustedes tienen el PDF con la diapositiva vieja, digamos, ¿sí? Así que eso también quería avisarles, ¿sí? Que se descarguen la última, el último PDF de las diapositivas, ¿sí? Y bueno, y después vamos a ir viendo qué ejercicios van a seguir haciendo. Hay un ejercicio que es obligatorio, que lo vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con cálculos matemáticos y trigonométricos, que es parecido, voy a dejar de compartir acá, que es muy similar al que hicieron en planilla de cálculo. ¿Se acuerdan? Que hicieron un trabajo, creo que era el trabajo práctico número 4, si mal no recuerdo, que tenían distintas funciones para hacer cálculos trigonométricos y matemáticos. Bueno, la semana que viene vamos a ver eso, y van a tener que hacer un ejercicio de eso, les va a tocar 2 funciones y un cálculo de fórmula a cada uno, así que eso lo vamos a ir viendo la semana que viene. Por eso hoy frenamos aquí, no queremos darle más tarea, de ejercicio de tarea, pero a partir ya de la semana que viene volvemos nuevamente a dejar ejercicios de tarea. Así que por favor traten de ir terminando los ejercicios hasta el 17 inclusive, y descargar la última actualización del documento que les mencionábamos recién. Y por último, si alguien llegó más tarde y no nos escuchó al comienzo, en la invitación de hoy le dejamos el link también para quien no hizo la encuesta de mitad de año 2021, por favor la pueda hacer para el proyecto de investigación y desarrollo interfacultades. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo le De quería momento, consultar en sí. dónde están los ejercicios. Estaba navegando por el campus recién y no los encuentro. Solamente encontré los de cadenas, que es hasta el número 6. Los ejercicios están, para que voy a entrar al campus y lo vemos juntos. Es Ok. Introducción a la Informática, parte 2. Claro. Ese, claro, Ajá. ese es uno, exactamente. La Y ahora guía vamos a ver completa. la guía Ujú. completa, exactamente. A ver, Dame a un ver, a segundo que me ver. logueo 5. y lo vemos. Bueno, venimos acá. Como dijo profesor, Introducción a la Informática, parte 2. Un segundito que ya se los muestro. Ah, creo que ya lo. Bien, acá estoy. ¿Ven mi pantalla? Yo estoy en el campus ahora en este momento. Sí, sí, lo vemos. Bueno, uno va a mis cursos, el nuestro es TS008, venimos acá, ¿sí? Acá tenemos novedades, por ejemplo, ya que está, vamos mostrando también las novedades, ¿sí? Eh, Está bueno, hay un montón de info acá que está buena. Si no la vieron nunca, no lo miraron, vayan mirándolo. Eh, Bien. Luego salimos de mis novedades, voy a ir aquí. Información general. Bueno, acá tenemos cronogramas, presentación, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Programa de estudio, protocolo de entrega, carátulas. Bien. Acá donde dice introducción a la informática, tenemos lo que vimos en el primer módulo, planilla de cálculo, lo que vimos en el segundo módulo. Link para instalar LibreOffice, si alguien quiere instalar LibreOffice. Y acá tenemos, bueno, programas varios. Y ahora voy a ir, acá tenemos el DEP CPP, este es para 32 bits. Acá lo descargan y lo instalan de acá directamente. Y acá tienen el link, en un archivito TXT, que tiene el link que recién la profesora les pasó para los que tienen máquinas de 64 bits. ¿Está bien? Esto es para descargar el IDE, el DEP CPP. Y acá en el medio donde dice algoritmo de programación, acá tenemos introducción a la informática, parte 2, ¿sí? Este es el PDF general de estudio, este lo descargan, lo voy a descargar y ahora se los voy a mostrar también. Y después tenemos acá
la tabla ASCII, tenemos cadena de caracteres, matrices, y acá tenemos algoritmos de programación. Este documento que es algoritmo de programación, que también lo voy a descargar, y ahora se lo voy a compartir. Dejo de compartir acá un instante. Bueno, acá, antes de dejar de compartir, ¿cómo llegamos acá, no? Llegamos aquí donde dice algoritmo de programación. ¿Está bien? Bien, dejo de compartir acá. Y ahí vemos los otros dos documentos. Ahora se los comparto. Voy a abrir algoritmo de programación por un lado. Y voy a abrir el parte 2 de Introducción a la Informática también. Voy a abrir ambos. Bien. Vamos con el algoritmo de programación primero. Ahí les comparto. Ahí está. Díganme cuando ven mi pantalla. Ya sabes. Ahí sí. Bueno, fíjense que dice 30 al 9. Hoy se hizo la modificación de esto, ¿sí? La actualización. Y al principio de todo van a encontrar esta placa, que tiene que ver nuevamente. Acá está el link para hacer la encuesta. Quien no hizo la encuesta, por favor, haga la encuesta. De mitad de cursada, 2021. Bien. Este es el documento que cambió, ¿sí? Todo esto está igual. Cambia a partir de acá. Miren, les voy a mostrar. Acá tenemos, lo voy a achicar un poquito porque 150, a ver. Un poquito más, vamos a achicarlo. Ahí está. Bueno, esto lo vimos la semana pasada. Hasta acá, esto vimos hoy. Fíjense, acá tenemos la estructura for. Este ejercicio fue el que hicimos hoy. Acá están los trabajos prácticos, los ejercicios que tienen que hacer para entregar. ¿Sí? Estos números son exactamente iguales. ¿Sí? Y acá, con esto vamos a arrancar la semana que viene. Estas son las funciones matemáticas y trigonométricas, todas las que ustedes hicieron en planilla de cálculo. Y esto es lo que cambia. Por eso les decía que bajen, por favor, este documento, porque esto cambia ya a partir de la clase que viene, con respecto a los números de ejercicios. Vamos a ver la semana que viene el 18, ¿sí? Que vamos a calcular un secante, acá. Y esto les va a servir a ustedes como plantilla para poder resolver el ejercicio que a ustedes les va a tocar resolver con alguna de estas otras funciones que están acá. Que eso lo vamos a ver la semana que viene. Después tenemos este ejercicio que es el 19. Esto es el ejercicio obligatorio 20 que les decía recién. Que esto no se preocupen ahora, lo vamos a ver la semana que viene. Pero se lo estoy mostrando para que vean que está cambiado, actualizado este documento. ¿Sí? Por eso es importante que lo descarguen, por favor. Y acá vienen los ejercicios, el 21, bueno, etcétera, etcétera. Así hasta acá no voy a seguir avanzando porque, bueno, vamos a ver todo a partir de la semana que viene. Y este es el otro documento que decía la profesora recién, que es la Introducción a la Informática parte 2. Voy a achicarlo nuevamente un poco, ahí 125, vamos a achicarlo un poquito más en 100, ahí está. Y fíjense, creo que es en la página, al final me parece que es, acá están, los ejercicios están acá, al final. Miren. Aquí. A partir de la página 73 está la guía completa de trabajos prácticos. Y estos números que tenemos acá, si ustedes venimos acá, vamos a hacer el ejercicio que hicimos hoy, por ejemplo. Hoy hicimos los ejercicios que quedan de tarea. Acá. Fíjense, el ejercicio 15 dice ingresar una serie de números enteros debiéndose averiguar la cantidad de enteros positivos y enteros negativos, realizar la sumatoria, y si el resultado es positivo, mostrar la cantidad de números positivos, y si es negativo, mostrar el resultado de la suma y la cantidad de números negativos. ¿Está bien? El ejercicio 15, que ustedes tienen que entregar como ejercicio 15, acá dice ejercicio 27. ¿Qué es este ejercicio 27? Es el que está acá, es el que está acá en la guía como ejercicio 27, miren. Ingresar una serie de números enteros debiéndose averiguar la cantidad de números positivos, negativos, bueno, bla, bla, bla. Es ese numerito que figura con esta flechita al lado,
esto que dice ejercicio 27, 22, 34, tiene que ver con la cantidad que tenemos acá. ¿Sí? Y después que terminemos con lo que tenemos en la guía, aquí, cuando terminemos todas estas placas, hasta aquí, después del 23, que sería el 47, nosotros vamos a seguir trabajando las últimas clases que nos quedan con ejercicios de esta guía directamente. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Ahí dejo de compartir. ¿Quedó claro, chicos? Esto que cómo, dónde están los ejercicios, dónde están los trabajos prácticos y demás. ¿Alguna pregunta? Ninguna No, pregunta. profe. Bueno, si no tienen preguntas, estamos casi en horario. Los liberamos, traten de ponerse al día con los ejercicios, hasta el 17 inclusive, ¿sí? Cualquier cosa nos consultan. No sé, Martínez, si querés hacernos alguna pregunta.